Nunca imaginé que mi vida pudiera venirse abajo con tanta rapidez. Hasta hace unos meses tenía una rutina estable, un trabajo seguro en una pequeña empresa de logística y una casa modesta pero acogedora, en la que había puesto cada pedazo de esfuerzo de los últimos años. Jamás pensé que una mala racha, un despido inesperado y un par de decisiones equivocadas pudieran llevarme tan rápido al borde del abismo. Perdí mi empleo después de que la compañía anunciara recortes masivos. Me prometieron una indemnización que nunca llegó, y cada día que pasaba mi cuenta bancaria se achicaba, como si el dinero se evaporara frente a mis ojos. Intenté buscar trabajo, pero nada funcionaba. Mandé currículums a todas partes, recorrí oficinas con mi carpeta en la mano, me presenté a entrevistas donde otros 100 aspirantes estaban igual o peor que yo. Los meses pasaron y las facturas se acumularon en la mesa de la cocina. Recuerdo la última vez que hablé con el banco, la empleada me dijo con voz fría que ya no había prórrogas, que el desalojo era inminente. Esa noche no pude dormir. Caminé por toda la casa, tocando las paredes como si intentara memorizar cada rincón antes de perderlo para siempre. El día del desahucio, 2 agentes y un empleado del banco llegaron temprano. Me dieron 10 minutos para recoger lo esencial. Cuando cerré la puerta por última vez, sentí que también cerraba una parte de mi vida que nunca volvería. No lloré en ese momento. Era como si mi cuerpo no tuviera energía ni siquiera para eso. Solo caminé, sin rumbo, con una mochila que pesaba menos que la angustia que llevaba dentro. Pensé que mis amigos me ayudarían. Durante años había estado allí para ellos, presté dinero, ofrecí mi casa cuando necesitaban un lugar donde quedarse, escuché sus problemas a cualquier hora. Pero cuando los llamé, la historia fue distinta. Clara, mi supuesta mejor amiga, fue la primera a la que acudí. Recuerdo perfectamente cómo evitaba mirarme mientras hablaba. Es que, justo ahora estoy pasando por cosas complicadas, dijo, fingiendo preocupación. Y no tengo espacio. Tal vez otro día podamos ver qué hacemos. Otro día. Como si mi emergencia pudiera esperar a su conveniencia. Los demás apenas contestaron mis mensajes. Algunos ni siquiera respondieron. Entendí entonces que no estaba cayendo solo en pobreza, sino también en un vacío emocional que dolía más que la pérdida material. Terminé durmiendo en mi viejo automóvil, un sedán oxidado que ya casi no arrancaba. Lo estacioné en un parque donde, por lo menos, nadie me echaría durante la noche. El frío se colaba por las rendijas, y el silencio hacía que mis pensamientos gritaran más. Miraba el techo del auto y me preguntaba cómo había llegado allí. Yo, que siempre había sido responsable, trabajador, amable con todos. Me parecía imposible que la vida pudiera dar un giro tan brusco. No sabía entonces que, en algún lugar de la ciudad, alguien que yo creía perdido en mi pasado estaba a punto de descubrir mi situación. Y que esa persona cambiaría mi destino de una manera que jamás habría imaginado. A la mañana siguiente, un fuerte golpeteo en la ventana del auto me despertó de un sueño inquieto. Mi corazón se aceleró, pensando que quizá eran policías pidiéndome que me moviera, o algún desconocido dispuesto a molestar. Pero cuando levanté la mirada, no pude creer lo que veía. Era Matías Roldán, con los mismos ojos intensos que tenía en la universidad, aunque ahora su presencia imponía de una forma distinta. Su ropa elegante, su reloj de diseño y el auto de lujo estacionado detrás del mío gritaban que su vida había cambiado por completo. ¿Eres tú?, preguntó, como si no pudiera aceptar lo que estaba viendo. Me quedé en silencio unos segundos, demasiado avergonzado como para responder. Matías se inclinó y miró dentro del vehículo. Sus ojos recorrieron las bolsas de ropa, la botella de agua medio vacía, las mantas enrolladas y mi expresión derrotada. No hizo ninguna pregunta inmediata, su rostro cambió de sorpresa a una tristeza profunda que me incomodó más que si hubiera sentido lástima. Baja del auto, dijo con voz suave pero firme. Obedecí, sin saber qué decir. El aire frío de la mañana me golpeó y sentí que mi dignidad, ya tambaleante, se partía en pedazos. Matías me observó unos segundos que se me hicieron eternos, como si intentara procesar todo de una sola vez. Después dio un paso hacia mí y me abrazó con fuerza. Ese simple gesto me rompió por dentro. No recordaba la última vez que alguien me había mostrado un cariño sincero. ¿Desde cuándo estás así?, preguntó al separarse un poco, pero sin soltarme del todo. Intenté explicarle, el despido, la búsqueda de empleo, las puertas que se cerraron una tras otra, el desalojo, el auto convertido en refugio. Mientras hablaba, mi voz temblaba tanto que tuve que detenerme varias veces. No quería que me viera así,
reducido a un montón de desgracias, pero ya no podía ocultarlo más. Matías escuchó sin interrumpir, con una expresión que mezclaba indignación y dolor. Tú ayudaste a medio mundo cuando no tenías nada, dijo finalmente. Y ahora te dejan solo. Bajé la mirada, porque la verdad dolía. Él suspiró profundamente y me dio unas palmadas en el hombro. Vámonos, dijo. No vas a quedarte un minuto más durmiendo aquí. Traté de negarme. Le dije que no quería ser una carga, que mi situación era temporal, que ya encontraría un trabajo. Pero Matías solo negó con la cabeza. No pienso dejarte así. No después de todo lo que hiciste por mí cuando yo no tenía ni para pagar el alquiler. No entendía a qué se refería. En mi mente, nuestros años de universidad habían sido normales, estudiábamos juntos, compartíamos comidas baratas, nos apoyábamos mutuamente. Pero para él, aparentemente, yo había significado mucho más. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Pregunté finalmente. Matías sonrió con un aire nostálgico. Llamé a algunos conocidos tuyos. Nadie sabía nada o no querían decirlo. Así que fui a los lugares donde solíamos pasar cuando estábamos mal. Y te encontré en el primero. Su respuesta me dejó helado. Había buscado. Había dedicado tiempo, esfuerzo, preocupación. Algo que nadie más había hecho. Mientras recogía mis pocas cosas del auto, Matías abrió la puerta de su vehículo como si fuera lo más natural del mundo que yo subiera. Y cuando me senté en aquel asiento de cuero que olía a nuevo, supe que mi vida estaba a punto de cambiar de una manera que aún no lograba imaginar. El trayecto hacia la casa de Matías fue silencioso, pero no un silencio incómodo, más bien uno lleno de pensamientos, de recuerdos y de una sensación extraña de transición, como si estuviera dejando atrás una vida entera cada minuto que avanzábamos por la carretera. Miraba por la ventana y veía a la ciudad moverse, indiferente a mis problemas, como si yo hubiera sido invisible todo ese tiempo. Pero en ese auto, con Matías a mi lado, algo dentro de mí comenzaba a aflojar, como si por primera vez en meses pudiera respirar sin sentir un nudo en el pecho. Cuando llegamos a su mansión, tuve que parpadear varias veces para procesar lo que estaba viendo. La entrada era tan amplia que podían estacionarse 20 autos sin chocar entre sí. Había jardines impecables, esculturas modernas y una fuente que parecía sacada de una revista de lujo. Nunca había estado en un lugar así, y la sola idea de entrar me hacía sentir fuera de lugar, como un intruso que no pertenecía allí. Bienvenido a casa, dijo Matías, como si fuera la cosa más normal del mundo. Un hombre vestido con traje negro se acercó y tomó mis pocas pertenencias del asiento trasero. Yo intenté detenerlo, pero Matías puso su mano en mi hombro. Déjalos. Aquí todos están para ayudarte, explicó. Cruzamos la puerta principal, y la inmensidad del vestíbulo me dejó sin palabras. Pisos de mármol, cuadros de artistas famosos que solo había visto en internet, una escalera que parecía sacada de un palacio europeo. Me daba vergüenza mirar demasiado, como si temiera que algo de mi pobreza reciente pudiera manchar tanta perfección. Matías me condujo por un pasillo largo hasta una habitación enorme. Tenía una cama que podría haber acomodado a 4 personas, un armario gigantesco y una ventana desde la que se veía un jardín con luces cálidas que parecían estrellas. Las sábanas, la alfombra, incluso el aroma del lugar, todo parecía recién salido de un hotel de 5 estrellas. Quiero que descanses, me dijo. Aquí podrás quedarte el tiempo que necesites, sin presiones. Yo no sabía cómo reaccionar. Murmuré un agradecimiento torpe, con la voz quebrada. Me sentía emocionalmente agotado, como si mi cuerpo no pudiera decidir entre llorar, reír o simplemente colapsar. Él parecía entenderlo sin que yo tuviera que decir nada. Mañana hablaremos de todo, añadió con una sonrisa. Hoy, solo duerme bien por primera vez en mucho tiempo. Cuando Matías se fue, me senté en la orilla de la cama y hundí los dedos en la colcha suave. Sentí un peso extraño, no en el cuerpo, sino en el alma, una mezcla de alivio, vergüenza y gratitud. Entré al baño y descubrí una ducha enorme de mármol, toallas nuevas y un espejo tan grande que reflejaba hasta mis temores. Abrí el grifo y dejé que el agua caliente cayera sobre mí, llevándose consigo días de suciedad, semanas de preocupación y meses de angustia. Esa noche, acostado en aquella cama que parecía abrazarme, pensé en todo lo que había pasado. Me costaba entender por qué Matías estaba haciendo tanto por mí. Yo, que lo había visto como un amigo más, jamás imaginé que significara tanto para él. Mientras mis ojos se cerraban lentamente, una duda me rondó la mente.
¿qué veía él en mí que yo ya no era capaz de ver? Y aunque no tenía la respuesta, sentí algo que creí haber perdido para siempre, esperanza. Con el paso de los días, la rutina dentro de la mansión comenzó a sentirse menos extraña, aunque todavía había momentos en los que me sorprendía despertando en aquella cama enorme, creyendo por un segundo que todo había sido un sueño. Matías se comportaba como un hermano mayor, respetuoso, paciente y siempre atento a lo que necesitara, incluso cuando yo no decía nada. Pero lo más inesperado era su intención real de levantarme, no solo de darme un techo temporal. Una mañana, después del desayuno, me pidió que lo acompañara a su oficina privada dentro de la misma casa. Era un espacio luminoso, lleno de pantallas, carpetas y maquetas de proyectos que yo apenas podía comprender. Se sentó frente a mí, entrelazó los dedos y me miró con esa seriedad que solía usar cuando algo era importante. Quiero que trabajes conmigo, dijo sin rodeos. No voy a dejar que desperdicies tu talento. Me quedé helado. Pensé que estaba bromeando, pero su expresión no dejaba espacio para dudas. Matías, yo, no sé si estoy en condiciones, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Mira mi situación. Perdí todo. No creo que pueda. Él levantó una mano para detener mis excusas. Es precisamente por eso. Porque sé lo que vales incluso cuando tú ya no puedes verlo. Me ayudaste cuando yo no tenía nada, cuando mis ideas parecían un chiste para todos. Tú fuiste el único que me escuchó, el único que me trató como alguien que podía lograr algo grande. Escuchar esas palabras me desconcertó. Yo no recordaba haber hecho algo tan trascendente. Para mí, simplemente había sido un amigo. Pero para él, aparentemente, mi presencia había sido un punto de apoyo en momentos cruciales. Matías abrió una carpeta y la deslizó hacia mí. Contenía documentos, gráficos, planes de financiamiento y una descripción detallada del proyecto que quería que dirigiera. Era una iniciativa social, un programa destinado a brindar asistencia a personas que estuvieran pasando por situaciones similares a la mía, desempleo, pérdida de vivienda, crisis emocional. Había centros de ayuda, capacitaciones laborales, acompañamiento psicológico y redes de emergencia. Todo estaba minuciosamente diseñado. Quiero hacerlo contigo, añadió. Nadie entiende mejor lo que significa caer y no encontrar una mano amiga. Me quedé mirándolo, sin saber qué decir. Una parte de mí estaba aterrada, la otra, emocionada. No me veía liderando nada, mucho menos un programa tan grande. Pero Matías parecía tan seguro de mí que era difícil no sentir un pequeño impulso de valentía dentro del pecho. Los días siguientes fueron una mezcla de aprendizaje y dudas. Me reuní con asesores, visité oficinas, hablé con especialistas y me di cuenta de que el proyecto no era solo un capricho de Matías, era una misión personal. Cada detalle estaba pensado para cambiar vidas. Y, poco a poco, mientras avanzaba entre documentos y reuniones, sentía una chispa encenderse en mí, como si cada paso que daba me recordara quién había sido antes de caer. Una tarde, durante una reunión, una mujer que había sido desalojada hacía unos meses compartió su historia. Sus palabras, llenas de miedo y resignación, me atravesaron como un espejo de mi propio pasado reciente. Su voz temblaba igual que la mía había temblado cuando le conté todo a Matías. Fue entonces cuando entendí por qué él había insistido tanto, no se trataba de salvarme a mí solamente, sino de ayudarme a salvar a otros. Esa noche, mientras caminaba por los jardines iluminados, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, propósito. Matías no solo me estaba ofreciendo un empleo, me estaba devolviendo la oportunidad de recuperar mi dignidad y transformar mi dolor en fuerza para otros. Sin darme cuenta, estaba renaciendo. Un año después de la noche en que Matías me encontró durmiendo dentro de mi auto, mi vida era irreconocible. A veces, cuando caminaba por los pasillos de la fundación o revisaba informes de los centros de ayuda, me detenía un segundo a mirar mis propias manos, preguntándome cómo era posible que fueran las mismas que un día temblaron por el frío y la desesperación. Había cambiado tanto que incluso mis antiguos miedos parecían pertenecer a otra persona. El evento más importante del año estaba a punto de comenzar, la presentación oficial del programa social que Matías y yo habíamos construido. El auditorio estaba lleno, no solo de empresarios, autoridades y periodistas, sino también de personas que habían recibido apoyo del proyecto. Ver sus rostros, algunos emocionados, otros expectantes, me produjo una sensación difícil de describir. Era como si todo lo que había vivido, la caída, el abandono, el dolor, hubiera tomado forma para convertirse en algo útil, algo que trascendía más allá de mí. Matías me animó a subir al escenario.
Me dio un golpecito en la espalda, como siempre hacía cuando quería demostrar confianza sin decir una palabra. Caminé hasta el atril bajo los aplausos. El sonido reverberaba en mis oídos, y aunque siempre había sido reservado, aquella vez no sentí miedo. Sentí responsabilidad. Sentí gratitud. Comencé a hablar de cómo nació la iniciativa, de los objetivos y de los resultados que ya estábamos viendo. Pero inevitablemente, también hablé de mi propia historia. Conté cómo había perdido mi casa, cómo había dormido en un auto y cómo, cuando pensé que nadie vendría a buscarme, apareció un viejo amigo que nunca olvidó lo que yo había hecho por él en el pasado. No mencioné detalles ni nombres, pero todos entendieron que la historia no era solo mía, era la historia de cualquiera que alguna vez se ha sentido derrotado. Cuando terminé, el auditorio se puso de pie. El aplauso fue tan fuerte que por un instante me sentí abrumado. Matías llegó a mi lado y me abrazó, esta vez sin la urgencia de aquel día en el parque, sino con un orgullo sereno, casi fraternal. Sabía que lo lograrías, susurró. Después del evento, mientras caminábamos entre los asistentes, muchas personas se acercaron a agradecerme. Algunas lloraban, otras me tomaban de la mano y me contaban brevemente cómo el programa les había cambiado la vida. Cada palabra que escuchaba era un recordatorio de lo lejos que había llegado, no solo gracias a Matías, sino gracias a la fuerza que él me ayudó a recuperar. Esa noche, de regreso en la mansión, salí al balcón que daba al enorme jardín iluminado. El aire fresco me acarició la piel y me quedé mirando el horizonte, donde las luces de la ciudad titilaban como estrellas terrenales. Recordé mi auto viejo, mi mochila semivacía, mis noches de angustia. Recordé las puertas cerradas, las miradas esquivas, la sensación de estar completamente